Capítulo 6. Una cierta solicitud. Parte 5. Villa Krask está a aproximadamente un día de viaje al oeste desde Malt, a lo largo del río Neris. Sí, por aquí. Ribul asintió y señaló un punto en el mapa que había desplegado mientras él hablaba. Conocía la mayoría de los pueblos y ciudades alrededor de Malt, pero no este. Nunca antes había escuchado de Villa Krask, comenté. Y hago lo mejor que puedo para mantenerme actualizado con respecto a las aldeas cercanas de forma regular. En realidad, nadie del pueblo viene nunca a Malt, explicó Ribul. Nosotros también manejamos el comercio de nuestros productos y especialidades locales a través de comerciantes ambulantes, así que dudo que alguien realmente haya oído hablar de nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos, así que, supongo que nunca tratamos mucho con otros. Tal vez un poco con una de las ciudades cercanas, pero, entiendo. Esencialmente, eran insulares. Ahora era extraño que nunca hubiera oído hablar de ellos, apenas era capaz de anotar la ubicación de pueblos de los que nadie hablaba. Me sorprendió lo cerca que estaba de Malt, pero había pueblos en esa área que estaban más cerca, por lo que tenía sentido que nadie de Krask hubiera necesitado venir tan lejos. Además, había muchos pueblos allí que eran conocidos solo por sus habitantes. ¿No podías imaginar un pueblo entero, o un pequeño pueblo en lo profundo del bosque? Fue algo bueno que aprendí sobre el lugar. Tomé una nota mental de la posible parada de descanso si alguna vez tuviera negocios en esa área. Me impresiona que hayas logrado evitar ser intimidado por comerciantes ambulantes en una situación como la tuya, dije. El hecho de que no tuvieras que preocuparte por tu suministro significó que lograron hacer tratos bastante justos, ¿verdad? Debido a la brecha de conocimiento que a menudo existía entre las pequeñas aldeas y los comerciantes ambulantes, era fácil para ellos caer presa de contratos predatorios y precios injustos. Los comerciantes afortunados que tuvieran varias de esas aldeas en su poder podrían entonces ahorrar suficiente capital para establecer su propia empresa en algún lugar. No era exactamente una estrategia digna de elogio, pero el mundo era un lugar duro. En tales situaciones, se consideraba culpa de los aldeanos por su ignorancia, ya fuera intencionada o no. Después de todo, en cualquier momento podían viajar fuera de su aldea y conocer los precios del mercado, comerciar con otros comerciantes ambulantes, o ir a una ciudad grande y vender sus productos allí. Sin embargo, fue sorprendente que la gente en la aldea de Ribul no hubieran necesitado eso, incluso si sus circunstancias no habían alcanzado la abundancia. La mayoría de las comunidades en una posición similar terminaron siendo selecciones para los comerciantes antes mencionados, por lo que hice mi pregunta. El comerciante que vino a nosotros fue muy honesto, explicó Ribul. Tampoco somos exactamente tontos, por lo que solo discutimos los precios y las condiciones después de verificar las tarifas del mercado y otras cosas en la ciudad. Teniendo eso en cuenta, las condiciones que nos ofrecieron fueron bastante favorables para nosotros. Parece que tuviste mucha suerte. Bueno, te topabas con gente así de vez en cuando, personas que eran sinceras, es por eso que a veces veías que se publicaban trabajos de un solo cobre en el gremio. Entonces, dije, ¿tu aldea fue atacada por monstruos? ¿Esqueletos, dijiste? Sí. Al menos, los que vieran esqueletos. Al principio solo era uno, y los voluntarios de la aldea tomaron armas, es decir, herramientas agrícolas, debería decir, y lograron matarlo, pero pronto aprendimos que había más, y antes de que nos diéramos cuenta, ya era demasiado tarde. Había 5 en el último grupo que vimos, demasiados para que los aldeanos simples los manejaran, sin importar lo que alguien hubiera hecho, así que decidimos abandonar nuestros hogares. Las mujeres y los niños se están refugiando en pueblos y ciudades cercanas en este momento, mientras los hombres vigilan a Krask desde lejos. La historia de Ribul era común. Había muchas especies de monstruos donde si detectabas uno, podrías suponer que había más. Los goblins eran uno de esos ejemplos, y los esqueletos eran otro. Eran casos diferentes, pero así era como funcionaba en el mundo exterior. La razón era que los goblins formaban manadas naturalmente y aumentaban en número, mientras que los esqueletos eran muertos vivientes, es decir, eran el tipo de monstruo que solo ocurría cuando las condiciones eran favorables en primer lugar. Por lo tanto, la existencia de uno era un fuerte indicador de que vendrían más. No podía saber por qué sin verlo por mí mismo, pero evidentemente, en algún lugar de las proximidades de la aldea de Ribul, se habían alineado esas segundas condiciones para crear muertos vivientes. Debieron haber publicado una comisión en los gremios tan pronto como vieron un esqueleto, pero aún así, había sido una decisión inteligente abandonar la aldea antes de que las cosas empeoraran. En la mayoría de los casos, los aldeanos demostraron ser incapaces de dar ese paso, eligiendo unirse para luchar contra la amenaza en su lugar,
lo que generalmente resultaba en una masacre. Incluso los aldeanos simples entendían lo temibles que eran algunos monstruos, por supuesto, pero a menudo no podían decidirse a abandonar la tierra de sus antepasados. El comportamiento humano estaba dictado por algo más que la pura lógica. En comparación, la decisión de Krask de abandonar su aldea fue inteligente, por lo que su decisión fue evacuar a las mujeres y a los niños. Probablemente anticiparon que, si sucediera lo peor, simplemente podrían establecerse permanentemente en los lugares donde se habían refugiado. En cuanto a los hombres, bueno, probablemente no pudieron abandonar sus hogares tan fácilmente. Probablemente habían apostado sus últimas esperanzas al enviar a Ribul al gremio como su representante. De todos modos, había obtenido todos los detalles importantes en este momento. Era específicamente eliminar los esqueletos que ocupaban la aldea, pero el problema era que había una alta probabilidad de que hubiera más allí afuera. Tendría que investigar la causa raíz y cortarlo en la fuente, así como hacer una nota mental para pedir ayuda si resultaba ser más de lo que podía manejar solo. Eso no sería fácil con lo ocupado que estaba el gremio, pero siempre podría contar en Lorraine, incluso cuando todo lo demás fallara. Está bien, Ribul. Aceptaré tu solicitud. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.